Hola curiosos, ¿cómo están? El reino animal no deja de sorprendernos. El día de hoy te he preparado una nueva lista que te dejará asombrado y he venido a enseñarles algunos animales con habilidades únicas, las cuales serían la envidia de cualquier superhéroe y además de muchos de nosotros, ya que quisiéramos tener esas habilidades. Si quieres saber cuáles son, ponte cómodo que hoy te muestro 7 animales con superpoderes realistas. Número 7. Serpientes. Si ya de por sí las serpientes son malas, ahora, al enterarse que tienen un superpoder, nos pone aún más la piel de gallina. Y no es para menos, pues aún después de ser decapitados, algunos de estos temidos animales tienen la capacidad de sobrevivir por algún tiempo sin cabeza. Sin embargo, esto no es todo, ya que su cabeza es aún capaz de morder e inyectar su letal veneno a quien esté cerca y en casos demasiado extraños al propio cuerpo de la serpiente. Esto se debe a que estos reptiles tienen sensores de calor que les permiten sentir al enemigo cuando está cerca, y aún después de decapitados estos sensores siguen funcionando durante algunas horas, y si alguien se acerca demasiado podría llevarse un buen mordisco. Número 6. Mantis marina. Que la belleza de la mantis marina no te engañe, ya que en realidad es un depredador voraz, amante de los moluscos y otros crustáceos, e incluso llega a practicar el canibalismo. De hecho, tiene dos poderes y por eso es que no podía faltar en esta lista. El primero de ellos es su visión, que gracias a miles de estructuras llamadas somaterios en cada ojo y una vista trilocular, es decir, que percibe colores que nuestros ojos no. El segundo, y con el que ha ganado gran popularidad, es la extraordinaria fuerza que posee gracias a la forma de sus extremidades, y mediante golpes muy rápidos son capaces de romper las conchas de los caracoles, así como los caparazones de los cangrejos. También la velocidad del ataque es tal que se compara con el disparo de una arma calibre 22, e incluso puede llegar a producir un chispazo submarino que alcanza cientos de grados de temperatura. Número 5. Lagarto cornudo. Este reptil, cuyo nombre se debe a los cuernos que se sitúan sobre su cabeza y en las escamas puntiagudas que tiene en todo su cuerpo, es capaz de echar un chorro de sangre por sus ojos cuando algún depredador anda cerca. Debido a su gran capacidad de camuflaje, hace muy difícil su observación a los investigadores, y es por eso que se sabe muy poco de él. Aún así, hay datos suficientes para saber que no se trata de un lagarto cualquiera. Se cree que la sangre contiene alguna especie de sustancia corrosiva. Número 4. Camarón pistola. Como ya te puedes imaginar, este camarón no anda por el océano armado con un revólver, o al menos no como lo conocemos, sino que utiliza su gran tenaza como una arma natural de largo alcance. El camarón pistola es capaz de cerrar su pinza a una velocidad tan elevada que genera una burbuja llamada onda de cavitación, la cual alcanza a temperaturas de hasta unos 100 km por hora, matando instantáneamente a su presa. Este disparo también produce un ruido tremendo, ya que sobrepasa los 200 decibelios, convirtiendo a este camarón en uno de los seres más ruidosos de todo el océano. Número 3. Pez bruja. Por su nombre nos podríamos imaginar que este animal nos puede lanzar algún hechizo. Sin embargo, no es el caso, pero aún así tiene una extraña habilidad que sigue desconcertando a los especialistas. Esos peces, que no han cambiado en los últimos 300 millones de años, producen alguna especie de slide cuando se estresan. Pero no se trata solo de gotas, sino que cada uno de ellos puede producir hasta más de 18 litros de forma instantánea. Sí, ya se puede parecer a un superpoder muy bobo, pero resulta demasiado útil para cazar a sus presas, como para huir de depredadores, ya que este denso moco obstruye fácilmente las branquias de otros peces. De hecho, a principios de este año, un camión que transportaba 3 toneladas de peces bruja volcó en una carretera en Estados Unidos, causando el choque de varios autos y dejando el camino muy resbaloso. Número 2. Ajolotes. Estas bonitas criaturas que te dan ganas de apachurrar con un fuerte abrazo, pero no lo hagas. Son originarios de México y lamentablemente están en peligro de extinción. Pero hoy no te hablaremos de esta situación, sino de la gran habilidad que tiene este anfibio para regenerarse, algo así como lo que hacía Piccolo en Dragon Ball. Sin embargo, esta capacidad no solo se limita a las extremidades o a la cola, como lo hacen algunas lagartijas, sino que además tiene la habilidad de regenerar partes de sus órganos vitales, como el corazón o el cerebro.
Pero como todo superpoder tiene una debilidad, y es que esto solo lo puede hacer cuando es joven, pues cuando llega a la adultez pierde su superpoder. Número 1. Salamandra. Las salamandras son algo así como los primos lejanos del ajolote. De esos que solo se juntan en Navidad, y a pesar de que estos anfibios tienen la misma habilidad de regeneración, incluso en órganos vitales, merecen su propia mención en el top, ya que a diferencia de los ajolotes, estos no pierden dicha habilidad al envejecer. Y gracias a esto, se llevan el título de las reinas de la regeneración. Hasta aquí el video de hoy. ¿Cuál fue el superpoder que más te sorprendió? Déjalo en los comentarios. No olvides dejar tu pedazo de like y suscribirte para más.